Bueno, entonces vamos a ordenar los datos de menor a mayor. Entonces, bueno, el menor pues es 2, de ahí sigue 3, ¿qué otro? 7, 9, 11, hay varios 12, 18, 20, 28, 37. Bueno, a ver, déjame ver si coincide el número de datos. Aquí son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. ¿Qué pasó? Creo que le falta el 33. Ajá, falta el 33. Creo que falta uno todavía. A ver, déjame ver. Eran 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Sí, falta uno. Ah, sí, el 40. Ah, bueno, todavía lo meto. Ah, sí, dijeron el 40, sí, exacto. Entonces son son 15 datos. Digamos, ese es n minúscula. De ahí, lo que hay que primero calcular es el número de intervalos. Acuérdense, es el número de intervalos se calcula con la regla de Sturges, así se conoce. 1 más 3.3 log de n. Sí, es esta fórmula. Entonces, en este caso, sería 1 más 3.3 log de 15, que son los datos. Acuérdense, aquí lo que hay que hacer es, se van a la calculadora, ponen log de 15, lo que sale lo multiplican por 3.3 y finalmente se le suma 1. Da 1.8811, bueno, etcétera. Digo, 4. Bueno, ahí dejo con 4 decimales. A final de cuentas, esto se va a redondear. Como es un número de intervalos, pues se redondea a un entero, que en este caso serían 5. Acuérdense aquí, la operación es ponen el log de 15, lo que sale lo multiplican por 3.3 y finalmente eso se le suma 1. Después hay que calcular la longitud del intervalo. Entonces acuérdense que es el valor máximo menos valor mínimo entre el número de intervalos, o simplemente ponen máximo menos mínimo entre n mayúscula. Entonces aquí deben de identificar de la lista de números cuál es el mayor, el máximo o el mayor, que es el 40, el mínimo, que es el 2, esos hay que restarlos, y dividirlo entre el número de intervalos, que salieron 5.
Entonces, primero hay que hacer la resta, ¿no? 40 menos 2 serían 38. Y eso entre 5 serían, ¿qué? 6. Bueno, no sé. Ah, no, 7.6, ¿no? Ahora, en este caso la longitud de cada intervalo de cada clase es de 7.6, pero como les comentaba, aquí siempre hay que fijarse cómo son los datos originales, ¿no? De la lista. En este caso, si ustedes se fijan, todos son enteros. Entonces, como todos los datos son enteros, la longitud del intervalo se tiene que redondear a un entero, ¿sí? A diferencia del primer ejercicio donde aparecían decimales, ¿sí? En este caso, la clase pasada tenía un decimal, entonces quedaba un decimal, pero aquí como todos los datos son enteros, esto se tiene que quedar en un entero, ¿sí? Como es 7.6 y este es 6, pues sube al siguiente, ¿no? Es decir, quedaría redondeado a 8. Construir las clases, ¿no? Entonces aquí, para construir las clases, comenzamos con el menor de la lista, ¿sí? De la lista el menor era 2. Y le tiene que sumar el 8, ¿no? El ancho del intervalo, justamente por eso se calculó. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí no es un menos, sino más bien es un guión, ¿no? O sea, es para separarlo. Entonces, al 2 le sumo 8, me da 10. La siguiente clase comienza en el siguiente, el que sigue de 10. Bueno, en este caso, como son enteros, pues sería el que le sigue sería 11. Y de ahí, pues, se le vuelve a sumar el 8 de la longitud, ¿no? O sea, 11 más 8 serían 19. Y así, ¿no? Claro, aquí siempre también, a la hora de hacer este proceso, pues hay que ir fijándonos en el último dato de la lista, en el 40, ¿no? Si todavía no pasa el 40, pues uno continúa con la lista, ya hasta que sea la primera vez que se pase al 40, o sea, este último número, pues ya se detiene los intervalos, ¿no? Entonces, después del 19 sería el 20, al 20 se le suma 8, quedaría 28. El siguiente sería 29. Al 29 le sumo 8, darían 37. Todavía no pasa el 40. Y finalmente, el siguiente al 37 sería 38. Y ese le sumo 8, serían ¿qué? 46. Ahora ese sí ya pasa al 40. Ajá. Y bueno, ¿no? Y ya ahí se pasa, ahí termina la lista, ¿no? Claro, si ustedes cuentan realmente cuántos intervalos hay, pues son 5 que justamente eran los que se calcularon, ¿no? Aquí se cuentan, este es un intervalo, 2, 3, 4, 5, que debe coincidir con... Generalmente coincide, hay ocasiones, muy raro a veces que por ahí puede cambiar, pero pues creo que es muy raro ese dato. Profe, Sí. Disculpe una pregunta, entonces el 46, a pesar de que se pase, ¿lo tomamos en cuenta o no? Sí, justamente cuando se pase. Lo que pasa es que como tiene que, en las clases, o sea, si todavía no se pasa, se sigue con el siguiente. Ya la primera vez que se pase de este número es cuando ya, ahí se detiene la lista. O sea que solo se puede pasar, como por así decirlo, unos cuantos dígitos, ¿no? No, ya, o sea, entonces el que sigue, que sería 47, ya no se hace. Ajá, exacto, sí. No, Ah, ya no, esos ya no se toman en cuenta. ok, gracias. Sí, sí, porque digamos, bueno, ahorita vamos a ver, ¿no? Ahora, las frecuencias, pues realmente lo que uno hace es contar cuántos números hay dentro de este intervalo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí uno no se puede quedar en el 37 porque en el 37 pues todavía no está incluido el 40, entonces el 40 quedaría ahí suelto, ¿no? Entonces por eso todavía se incluye este.
Pero ya con este ya se incluye el 40 y pues ya como ya no hay más números acá, pues ya no se toman más. Y bueno, de ahí sería la frecuencia absoluta. Entonces, para la frecuencia absoluta tienen que, de toda la lista de números, tienen que ver cuáles son los que están entre el 2 y el 10, incluyendo a los 2, ¿no? O sea, tienen que fijarse en la lista si está el 2, 3, 4, 5, 6, 7, así hasta el 10. Y todos esos números, si hay alguno en la lista, pues se debe incluir, ¿no? Por ejemplo, aquí entre el 2 y el 10, los que es entre el 2 incluido el 10, pues son solamente estos, ¿no? Ya el 11 está fuera de ese rango, ¿no? Entonces hay que contar cuántos hay. 2, 4, 5. Esa es la frecuencia absoluta de ese intervalo. Del 11 al 19, pues este continúa hasta el 18. Ya el 20 ya no está ahí dentro entre el 11 y el 19. Y hay que contarlo, serían 2, 4, 5 también. Luego entre el 20 y el 28, pues hay que contar cuántos hay, que serían pues nada más 2. Luego entre el 29 y 37, ¿cuántos serían? Y me dicen. 2, profe. Sí, 2, nada más estos 2. Y el último, pues el 40, pues nada más es 1, ¿no? Y ya esa es la distribución de frecuencias. El número de horas que ciertas personas miran la televisión al día fueron 2.5, 5.6, 2, 1.4, etc. Tomando clases con intervalos de longitud 1.5, realiza una distribución de frecuencias, inciso A, absolutas, inciso B, absolutas relativas. Entonces, aquí como comentaba, este es un ejemplo donde ya me dicen cuál es la longitud del intervalo, no tengo que calcularlo. La longitud de 1.5, pues lo único que me va a decir es cuánto tengo que ir sumando a cada dato a la hora de construir mis clases. Entonces, bueno, aquí lo más recomendable es ordenar los datos justamente para poder distinguir con mayor facilidad, pues, cuántos datos hay en un intervalo y en el otro, ¿no? Solamente hay que ordenar los datos. Entonces, bueno, hay que comenzar con el menor. Bueno, ahí, ¿cuál es el menor? 0.9, creo. Bueno, yo no... una forma, bueno, en este caso, como es más... bueno, mejor lo voy ordenando así. Porque, digamos, yo como tengo la computadora, pues lo podría ordenar de una manera más fácil, ¿no? Digamos, como estoy en la computadora, pues nada más pongo primero el 2.5 y voy dato por dato y nada más lo voy ordenando de acuerdo a si es menor o mayor a esos números, ¿no? Pero a lo mejor voy a seguir un orden, ¿no? Primero 0.9, luego vendría, que es el que uno seguiría a la hora de estar escribiendo. Después que el 1.4, creo que son 2. De 1 ya no hay más. Luego vendría el 2. Bueno, hay 2, 2. Después vendría el 2.4. 2.5. 2. Que tenga la parte entera 2, nada más son todos. Bueno, ahorita de todos modos tengo que verificar. De ahí vendría el 3, que hay un 3.2, 3.7, 3.8. ¿Qué otro? De 4. Además hay un 4.2.
De 5 hay un 5.2, un 5.6. .2, 5.6, ¿qué otro? De 5 ya no hay más, creo. Entonces ahorita cuento una forma de verificar que no faltan datos, es por lo menos contar los datos originales y luego los de la lista ordenada, ¿no? Después vendría el 6. De 6, creo que ya no hay más. Vendría el 7.2. Creo que nada más. Bueno, voy a ver cuántos hay. Aquí hay 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, bueno, también son 15. Aquí deben de ser 15 también. 2, 4, a ver. 2, 4. Ajá, son 15. Bueno, en principio deberían de... Profe, Sí, hay uno que faltó. Sí, ¿qué pasó? el 7 no va solo, bueno, sin el punto 2. Ah, sí, tienes razón. Sí, es que yo vi mal, sí, es 7 nada más. Sí, gracias. A ver, entonces voy a verificar bien, porque no voy a hacer que 1.4, 1.4. Hay 2, 2. Luego 2.4, 2.5. 2.5, 3.2, 3.7, 3.8, 4.2, 5.2, 5.6, 6.1, ajá, y 7. Sí, tienes razón. Bueno, ahora aquí como ya me dan la longitud, ¿no? Me dice que es de 1.5. Pues lo que uno tiene que hacer es digamos, ya no hay que calcular ni el número de intervalos, ni la longitud, ya la longitud me la dan, ¿no? Entonces aquí es el proceso similar, ¿no? Comienzo con el menor, que es 0.9. De ahí al 0.9 le sumo 1.5, que es la longitud que me dan. Sí, ahí ya me dan la longitud. Entonces eso da 2.4. Ahora, como se está manejando un decimal, pues el siguiente, ¿no? De 2.4 sería 2.5. Y de ahí, del 2.5 se le suma 1.5, que daría 4. 4 o 4.0, como gusten. Y así uno va continuando. En realidad aquí yo no sé desde el principio cuántos intervalos hay, pero pues acuérdense, ¿no? Nada más hay que fijarse en el último dato, que es el 7. Ya la primera vez que la clase ya sea mayor al 7, pues ya ahí se detiene el proceso. El 4.1 sería 5.6. Después, ¿cuál sigue? ¿Qué me dicen? ¿Mm? 5.7. Del 5.7 a cuál, a qué, el otro valor, ¿cuál es? 7.2, profe. 7.2. Ajá. Ah, bueno, en este caso ahí ya se detiene porque pues ya es mayor a ¿no? Entonces ahí se detiene el proceso. Bueno, aquí como me piden la distribución de frecuencias absoluta y absolutas relativas, bueno, vamos a abreviarlo nada más, frecuencias absolutas. Pues aquí acuérdense, ¿no? Hay que contar cuáles están entre el 0.9 y 2.4, ¿sí? Incluyendo cualquiera de los dos. Entonces serían hasta aquí, serían ¿qué? 2, 4, 6. Luego en la siguiente clase de 2.4 a 4, ¿cuántos
¿Hasta cuál sería o cuántos serían? ¿Quién me dice? 4, profesor. ¿Cuál 4? Ajá. ¿Y en el otro cuántos serían? 3, profe. Y bueno, finalmente pues serían 2. En realidad, bueno, si uno suma, las frecuencias absolutas, pues tienen que dar el total de datos. Sí, que eran 15, ¿no? Después, bueno, aquí uno puede poner directamente las frecuencias. Frecuencias absolutas relativas, o hay veces que nada más se ponen como frecuencias relativas. Realmente lo único que uno tiene que hacer es la frecuencia absoluta se divide entre el total de datos, es decir, entre 15. O sea, cada frecuencia, que es el 6, el 4, el 3, el 2, cada una se va a dividir entre 15. Luego 4 entre 15. 0. Bueno. Es entre 15. Y 2 entre 15. 33, 33, 33, 3. Ya, esas son las frecuencias absolutas, ¿no? Sí, claro, como comentaba, ¿no? Si uno multiplica cada frecuencia relativa por 100, pues estos más bien serían porcentajes.